La noche era densa en Jerusalén, el aire cargado de secretos y el peso de la historia. Los apóstoles, hombres comunes marcados por una fe inquebrantable, se reunían en la oscuridad, sabiendo que cada palabra, cada gesto, podía ser su sentencia de muerte. El Imperio Romano no perdonaba a quienes desafiaban su autoridad, y ellos, seguidores de un hombre que había sido crucificado como un criminal, eran ahora los enemigos del orden establecido. Pero en sus corazones ardía algo más fuerte que el miedo, la certeza de que lo que habían visto y vivido no podía ser silenciado. Pedro, el pescador que había negado a su maestro 3 veces, ahora caminaba con la cabeza en alto, recordando las palabras de Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No era una promesa vacía. Era un desafío lanzado al poder de este mundo. Y ellos, esos hombres humildes, eran los primeros en responder. El mar de Galilea se agitaba bajo el peso de las barcas, pero Pedro no miraba las olas. Sus ojos, curtidos por el sol, seguían la figura de Jesús caminando sobre las aguas. «Señor, si eres tú, mándame venir a ti sobre las aguas», dijo, y el maestro extendió su mano. Pedro dio el primer paso, y por un instante, el discípulo caminó donde solo Dios debería hacerlo. Hasta que el miedo lo traicionó. «¿Por qué dudaste?», le preguntó Jesús al rescatarlo. Esa noche, en la barca, Pedro entendió algo que marcaría su vida: el poder no está en no caer, sino en quien te sostiene cuando lo haces. Años después, frente al Sanedrín, Pedro recordaría esas aguas. «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído», diría, desafiando a los poderosos. Como él, otros apóstoles eligieron el camino estrecho. Juan, el amado, sobrevivió al exilio en Patmos, donde vio visiones que desafiarían al imperio con palabras de fuego. Pablo, el perseguidor convertido, escribió cartas desde mazmorras que se leerían en los palacios. Y Andrés, el pescador de hombres, predicó en Escitia hasta que los romanos lo crucificaron en una cruz en forma de X. La noche era densa en Jerusalén, el aire cargado de secretos y el peso de la historia. Los apóstoles, hombres comunes marcados por una fe inquebrantable, se reunían en la oscuridad, sabiendo que cada palabra, cada gesto, podía ser su sentencia de muerte. El Imperio Romano no perdonaba a quienes desafiaban su autoridad, y ellos, seguidores de un hombre que había sido crucificado como un criminal, eran ahora los enemigos del orden establecido. Pero en sus corazones ardía algo más fuerte que el miedo, la certeza de que lo que habían visto y vivido no podía ser silenciado. Pedro, el pescador que había negado a su maestro 3 veces, ahora caminaba con la cabeza en alto, recordando las palabras de Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No era una promesa vacía. Era un desafío lanzado al poder de este mundo. Y ellos, esos hombres humildes, eran los primeros en responder. El mar de Galilea se agitaba bajo el peso de las barcas, pero Pedro no miraba las olas. Sus ojos, curtidos por el sol, seguían la figura de Jesús caminando sobre las aguas. «Señor, si eres tú, mándame venir a ti sobre las aguas», dijo, y el maestro extendió su mano. Pedro dio el primer paso, y por un instante, el discípulo caminó donde solo Dios debería hacerlo. Hasta que el miedo lo traicionó. «¿Por qué dudaste?», le preguntó Jesús al rescatarlo. Esa noche, en la barca, Pedro entendió algo que marcaría su vida: el poder no está en no caer, sino en quien te sostiene cuando lo haces. Años después, frente al Sanedrín, Pedro recordaría esas aguas. «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído», diría, desafiando a los poderosos. Como él, otros apóstoles eligieron el camino estrecho. Juan, el amado, sobrevivió al exilio en Patmos, donde vio visiones que desafiarían al imperio con palabras de fuego. Pablo, el perseguidor convertido, escribió cartas desde mazmorras que se leerían en los palacios. Y Andrés, el pescador de hombres,
predicó en Escitia hasta que los romanos lo crucificaron en una cruz en forma de X. La noche era densa en Jerusalén, el aire cargado de secretos y el peso de la historia. Los apóstoles, hombres comunes marcados por una fe inquebrantable, se reunían en la oscuridad, sabiendo que cada palabra, cada gesto, podía ser su sentencia de muerte. El Imperio Romano no perdonaba a quienes desafiaban su autoridad, y ellos, seguidores de un hombre que había sido crucificado como un criminal, eran ahora los enemigos del orden establecido. Pero en sus corazones ardía algo más fuerte que el miedo, la certeza de que lo que habían visto y vivido no podía ser silenciado. Pedro, el pescador que había negado a su maestro 3 veces, ahora caminaba con la cabeza en alto, recordando las palabras de Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No era una promesa vacía. Era un desafío lanzado al poder de este mundo. Y ellos, esos hombres humildes, eran los primeros en responder. El mar de Galilea se agitaba bajo el peso de las barcas, pero Pedro no miraba las olas. Sus ojos, curtidos por el sol, seguían la figura de Jesús caminando sobre las aguas. Señor, si eres tú, mándame venir a ti sobre las aguas, dijo, y el maestro extendió su mano. Pedro dio el primer paso, y por un instante, el discípulo caminó donde solo Dios debería hacerlo. Hasta que el miedo lo traicionó. ¿Por qué dudaste?, le preguntó Jesús al rescatarlo. Esa noche, en la barca, Pedro entendió algo que marcaría su vida: el poder no está en no caer, sino en quien te sostiene cuando lo haces. Años después, frente al Sanedrín, Pedro recordaría esas aguas. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, diría, desafiando a los poderosos. Como él, otros apóstoles eligieron el camino estrecho. Juan, el amado, sobrevivió al exilio en Patmos, donde vio visiones que desafiarían al imperio con palabras de fuego. Pablo, el perseguidor convertido, escribió cartas desde mazmorras que se leerían en los palacios. Y Andrés, el pescador de hombres, predicó en Escitia hasta que los romanos lo crucificaron en una cruz en forma de X. La noche era densa en Jerusalén, el aire cargado de secretos y el peso de la historia. Los apóstoles, hombres comunes marcados por una fe inquebrantable, se reunían en la oscuridad, sabiendo que cada palabra, cada gesto, podía ser su sentencia de muerte. El Imperio Romano no perdonaba a quienes desafiaban su autoridad, y ellos, seguidores de un hombre que había sido crucificado como un criminal, eran ahora los enemigos del orden establecido. Pero en sus corazones ardía algo más fuerte que el miedo, la certeza de que lo que habían visto y vivido no podía ser silenciado. Pedro, el pescador que había negado a su maestro 3 veces, ahora caminaba con la cabeza en alto, recordando las palabras de Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No era una promesa vacía. Era un desafío lanzado al poder de este mundo. Y ellos, esos hombres humildes, eran los primeros en responder. El mar de Galilea se agitaba bajo el peso de las barcas, pero Pedro no miraba las olas. Sus ojos, curtidos por el sol, seguían la figura de Jesús caminando sobre las aguas. Señor, si eres tú, mándame venir a ti sobre las aguas, dijo, y el maestro extendió su mano. Pedro dio el primer paso, y por un instante, el discípulo caminó donde solo Dios debería hacerlo. Hasta que el miedo lo traicionó. ¿Por qué dudaste?, le preguntó Jesús al rescatarlo. Esa noche, en la barca, Pedro entendió algo que marcaría su vida: el poder no está en no caer, sino en quien te sostiene cuando lo haces. Años después, frente al Sanedrín, Pedro recordaría esas aguas. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, diría, desafiando a los poderosos. Como él, otros apóstoles eligieron el camino estrecho. Juan, el amado, sobrevivió al exilio en Patmos, donde vio visiones que desafiarían al imperio con palabras de fuego. Pablo, el perseguidor convertido, escribió cartas desde mazmorras que se leerían en los palacios.
Y Andrés, el pescador de hombres, predicó en Escitia hasta que los romanos lo crucificaron en una cruz en forma de X.